Lunes 22 de septiembre. Iniciando, hermanos, la cuarta y última semana completa de este mes de septiembre. Y es una bendición, una vez más, el compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues bien si están entendiendo. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 8 de San Lucas. Ya veíamos el pasado sábado cómo el Señor, enseñando a la multitud, les hablaba en parábolas y les presentaba exactamente la parábola del sembrador. Esa parábola, como decíamos, es también llamada parábola de los talentos, la cual es una de las pocas parábolas que el Señor Jesús explicó. Hoy entonces continuamos. Y es interesante cómo el Señor va a continuar hablando y enseñándole a la multitud, y les presentará o les dirá 3 frases, las cuales son frases que tienen mucha enseñanza. Estas frases, hermanos, algunos teólogos han pensado que son parábolas, como el caso de la lámpara, que ya meditaremos. Pero lo que sí podemos ver es que cada frase tiene su propia enseñanza. De hecho, hay otros que piensan que son dichos del Señor Jesús. El punto, hermanos, es que siempre traen a nosotros enseñanzas muy importantes. Hoy hemos leído 3 versículos y curiosamente cada versículo tiene una frase diferente. Veamos entonces, comenzábamos la lectura en el versículo 16, cuando dice la palabra: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Notemos cómo se nos presenta la figura de una lámpara encendida que se coloca en un candelero para que ilumine el lugar, para que ilumine a todos. Y es que claramente sabemos nosotros que la luz es para iluminar el lugar donde se encuentre. Pueden haber muchas tinieblas, mucha oscuridad, pero si se enciende una luz, por muy suave que sea, esa luz va a romper esas tinieblas y esa luz va a iluminar el lugar. Ahora, el Señor Jesús, tomando el tema de la luz, en el Evangelio de Mateo nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Y esa luz que obviamente viene a romper con las tinieblas. Pero oiga, con esta enseñanza, el Señor está presentando el papel que los cristianos debemos de asumir cada día. Pues como dice el Evangelio de Mateo, que nuestra luz brille sobre las tinieblas, para que viendo nuestras buenas obras den gloria a Dios. O sea, el propósito de que seamos luz es para que otros
puedan ser iluminados, y al ver lo que nosotros hacemos con la luz de Cristo, obviamente ellos puedan dar gloria a Dios. Pero hermanos, esto es urgente. Esto significa que el Señor, que nos ha dado su luz, nos envía para que podamos compartir con las demás personas, irradiarles esa luz de Cristo que está en nuestras vidas. Pero oiga, esto es lo que muchos a veces no han entendido, y muchas veces hacemos lo contrario. Porque mire, muchas personas lo que hacen es no se mezclan con las personas, sino que se aíslan. Pero el Señor no quiere que nos encerremos o que nos escondamos. El Señor quiere que salgamos para poder iluminar el mundo, para poder verdaderamente con nuestra luz, con la luz de Cristo, romper esas tinieblas. Yo por eso le animo a usted que me escucha, que hermano, donde el Señor le tiene, ahí hay que brillar. Y no importa si usted está en un lugar donde solo hay oscuridad o tinieblas. Al contrario, ahí es donde más se necesita la luz. Porque para los que estamos en un lugar de luz, pues obviamente allí no hay necesidad de luz. Pero cuando hay tinieblas, ahí sí hay buena o gran necesidad. Por esa razón es que debemos entonces de cumplir ese propósito. Hermanos, el Señor ha encendido nuestra luz. El Señor nos ha dado su luz, y la cual debemos nosotros de poner, dice la palabra, en un candelero, para que desde ahí tenga el buen propósito de iluminar el lugar. Así nosotros podremos darle la gloria a Dios. Así entonces podemos leer la segunda frase, y que es el versículo 17, donde dijo el Señor, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Oiga, con estas palabras dijo el Señor que todo lo que está oculto está destinado a descubrirse. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué las personas esconden cosas? ¿O por qué las personas esconden algo? ¿Verdad? ¿Por qué guardan secretos? Y una de las razones, fíjese, por lo que las personas esconden algo, es por vergüenza. Porque muchas veces en el pasado, ¿verdad?, han hecho cosas que dan vergüenza. Y por eso no se cuentan a nadie. Y por eso la persona trata de ocultarlas. Pero claramente el Evangelio de hoy nos dice, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Y eso, hermanos, también es importante, fíjese. Porque esto nos exhorta a nosotros, mire, a cuidar nuestros pasos. O sea, a cuidar todo lo que hacemos. Aún aquellas cosas que pensamos nosotros que las hemos hecho a escondidas, saldrán a la luz. En criminología hay una frase que dice que no hay crimen perfecto. Siempre hay alguien que vio, hay alguien que hoy en día grabó un video, siempre hay alguien que va a decir, yo estuve ahí, yo lo vi. Pero ahora le puedo decir a la luz de la palabra, hermano, no hay
pecado perfecto. No hay. ¿Por qué razón? Porque siempre va a haber alguien que va a decir, yo lo vi. Siempre va a haber alguien que va a decir, yo me consta que esta persona hizo tal y tal cosa. Entonces, ahí es donde, si siempre va a haber alguien que cuente, significa que lo que nosotros pensábamos que estaba en secreto y que nadie lo sabía, al final sí siempre se llega a saber. Y qué duro, ¿verdad? Cuando esos escándalos hacen daño, que la persona tal vez finge tener una vida, pero que en realidad tiene otra vida o lleva otra vida. Qué duro cuando la verdad llega a superar la mentira. Qué duro, por eso puedo animarle también a que podamos nosotros comprender que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Ahora, este principio también tiene su aplicación positivamente. O sea, toda acción, todo lo bueno, todo lo que nosotros hagamos positivamente, también tendrá su beneficio. También nuestras buenas acciones saldrán a la luz. Siempre, hermano, siempre Dios se encargará de bonificarnos, de bendecirnos por esas acciones que muchas veces hacemos. Porque a veces, usted sabe, nos esforzamos y alguien podrá decir, mire, pero yo tanto que trabajo y ni las gracias me dan. Mire, pero yo tanto que trabajo y me empeño por el esfuerzo o por el trabajo mismo. Y muchas veces el jefe ni cuenta se da. Pero eso, hermanos, que pareciera que está en lo oculto, también Dios lo sacará a la luz. Dios lo va a sacar. Y vamos a poder nosotros recibir las bendiciones por lo que hemos hecho en la obra de Dios. Ahora, esto nos lleva entonces a la tercera frase. Y la tercera frase, que es el versículo 18, dijo el Señor, fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Veamos que dice al que tiene, pero hermanos, al que tiene ¿qué? Y obviamente el mismo Evangelio va a decir que al que tiene la unción del Señor, que al que tiene la gracia de Dios, el que tiene la presencia, la autoridad de Dios, el llamado de Dios, el respaldo de Dios, ese que tiene sus elementos, verdaderamente esa persona recibirá más. ¿Por qué razón? Porque dijo el Señor, al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, esa persona que no tiene la gracia de Dios, esa persona que no tiene la bendición de Dios, dice la palabra que se le quitará. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿No se supone que al que tiene, pues, mejor ya no hay que darle porque ya tiene? Y mejor hay que darle al que no tiene. Eso parecería, hermanos, lo que hace mucha gente o lo que se hace en el mundo. Pero recordemos que en la obra de Dios claramente se habla de que es el Señor mismo que en su misericordia nos da elementos para poder trabajar en su obra. Pero oiga, no es porque yo me los gane, no es porque yo los merezco, no es porque yo he hecho X o Y acción
y por eso Dios me va a recompensar. No, hermano, porque si fuera así, entonces estamos hablando que esos valores del reino que tenemos y que son los que el Evangelio hoy está hablando, los recibiríamos por los méritos que hacemos. Entonces alguien diría, sí, pero es que esa persona es bendecida porque hace esto, hace lo otro. Y no es así. Yo le puedo decir, mire, todo lo que Dios todo lo que tenemos y lo que somos, Dios nos lo ha dado. Y no solamente le hablo de los bienes materiales que usted pueda tener, porque de eso no es lo que habla hoy el Evangelio. Cuando dice, al que tiene, se le dará más. Pero al que tiene, ¿qué? Bueno, ya dijimos, al que tiene esos valores del reino, al que tiene esa unción, al que tiene, hermanos, ese respaldo de Dios. Y por eso yo le puedo decir a usted que Dios lo ha llamado y que usted sabe que está sirviéndole a Dios. Adelante, adelante, porque el Señor le va a dar más. Porque ese es Dios, hermanos, el que cuando usted se dispone a servirle, el Señor no se queda con nada. Él siempre nos da y nos da hasta de más. Pero aquellas personas que no tienen el llamado, esas personas que incluso no tienen ni el entusiasmo, no tienen ni la alegría para servir. Dice la palabra, hasta lo poquito que tienen, tal vez aquella acción o aquel deseo poco, hasta eso, dice la palabra, se le quitará. Hasta lo que cree tener. Pero notemos entonces que es el Señor el que lo está diciendo. Por eso puedo recordarle que estamos llamados nosotros a servir. Y mientras más servimos, más recibimos. Fíjese qué raro, qué raro sería, ¿no? Que mientras más damos, más recibimos. O sea, esto tal vez es la respuesta a aquellas preguntas que las personas dicen, ¿y si yo doy lo que tengo, me voy a quedar sin nada? No, fíjese, porque mientras usted más da, Dios le va a dar más a usted. Es que literalmente dando es como recibimos. Y mientras yo más doy, más voy a recibir. Eso implica el dar, obviamente, mi tiempo, mi servicio. El dar, hermanos. Incluso aquellas cosas sencillas. Por eso es que es importante que nosotros podamos comprender que si Dios en su gran misericordia nos ha llamado a servir, pues sirvamos con energía, con ánimo, sirvamos con gozo, porque de esa manera el Señor nos va a dar más cada día. El Señor irá renovando nuestras fuerzas. En el camino de Dios nos vamos a cansar. Imagínense ahorita, por ejemplo, es lunes. Hermano, su servidor está cansadísimo, yo estoy cansadísimo ahorita. Tuve un domingo bien pesado. Pero alguien podrá decir, bueno, pero entonces, ¿por qué no se queda descansando? No, porque entonces, obviamente, significa que estoy renegando. Por eso mejor digo, al que tiene, se le va a dar más. Y por eso sigamos adelante, para que el Señor nos dé más de su gracia y de su bendición. Por eso que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.